Sea Dios para siempre. Vamos a tener en este día la enseñanza número 13 de esta serie. Y el título de este tema es Estrategias para ganar la batalla en la mente. Y es impresionante conocer lo que la Biblia enseña sobre este tema y sobre cada tema, porque realmente en la medida que profundizamos en la palabra, nos damos cuenta que Dios tiene todo lo que necesitamos conocer allí para vivir vidas rectas, vidas santas, vidas sin preocupaciones, vidas de la manera como fue diseñada por el Señor en la palabra de Dios. Y este tema sobre la mente, que lo vamos a estar analizando, nos va a enseñar a nosotros muchas cosas y nos va a permitir visualizar mejor otras, ver cómo el enemigo entra en las mentes de las personas, ver cómo las personas se dejan llevar cautiva por ciertos pensamientos. Es impresionante. Hay un proverbio, el proverbio 23, verso 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escuche bien, la Biblia dice que de acuerdo a como en tu corazón es el pensamiento, tu manera de pensar, eso va a definir entonces quién tú o quién yo somos. Dice también Isaías 55, 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Está diciendo que lo dejes, que tomes una decisión de no seguir teniendo pensamientos inicuos. Dice, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios nos amonesta a todos nosotros a que tengamos muy en cuenta qué clase de pensamientos hay en nuestras mentes. Y si hay pensamientos de iniquidad, tomemos la decisión de dejarlos, de abandonarlos, de no seguir con ellos y venir a acercarnos a Dios en plena confianza, porque Él perdona, Él nos restaura, Él quiere levantarnos de nuevo. A todos los que somos ciudadanos del cielo y estamos involucrados en la guerra espiritual contra el reino de las tinieblas, todos nosotros, los que hemos tomado en serio el llamado de Dios de pararnos firmes contra toda acechanza del maligno, Dios nos ha provisto por medio de su palabra escrita, de la Biblia, y también de su Santo Espíritu. Nos ha provisto de todas las estrategias y las contraestrategias que nosotros necesitamos para derrotar las fuerzas del mal. Todas están disponibles para los creyentes. Y en esta serie de enseñanzas hemos estado analizando algunas, faltan otras muchas, pero Dios ha dispuesto de todas las herramientas, todas las estrategias, todo lo que debemos conocer o hacer para poder derrotar toda fuerza del mal. La palabra estrategia, que es sinónimo de táctica, es un término militar y se define como el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares. Es un arte, y cuando se habla de operaciones militares, normalmente los que entran a estar en un conflicto bélico, ellos cada uno tienen sus propias estrategias y cada uno quisiera ganar a la parte contraria. Y aquí he puesto un diagrama estratégico que habla de lo que hacen los ejércitos cuando están analizando sus estrategias de ataque o de defensa. Todo lo que ellos puedan tener en cuanto a armamento, en cuanto a facilidades,
todo lo que esté disponible para ellos entra en juego, entra en acción, es tenido en cuenta al momento de preparar una estrategia de ataque. No se puede dejar nada a un lado, porque aún la cosa más pequeña que parece insignificante podría ser demasiado clave para triunfar contra el enemigo. Satanás es muy efectivo en sus tentaciones porque dirige sus dardos y aguijones principalmente hacia nuestra mente. Por eso es que él es tan efectivo. Y vamos a ver cómo lo hace. Pero Satanás envía sus aguijones es a nuestra mente primero. Y aunque las tentaciones, Satanás con frecuencia usa la carne para obtener el consentimiento del hombre, ¿cierto? Usa la carne para llevarnos a pecar. Podemos notar que en cada caso de seducción, el enemigo pone en el hombre algún pensamiento para inducirlo a pecar. Nos damos cuenta que él está provocando, él está tentando, pero está trayendo pensamientos a los seres humanos para que los seres humanos entonces puedan pecar. Dese cuenta, es a la mente. Entonces vamos a analizar de manera quizás somera, pero un poquito introducirnos en qué es en sí la mente. Porque cuando hablamos de la mente, muchos ni siquiera tal vez han puesto a analizar o pensar de qué se refiere. Hay una batalla en la mente, sí, pero ¿qué se refiere con el término la mente? Bueno, el concepto de mente hace referencia a una dimensión que se asocia al pensamiento. Cuando hablamos de mente, se asocia inmediatamente a los pensamientos de los seres humanos. Están correlacionados. Otro término, ¿qué es la psiquis? Porque se menciona mucho a nivel secular el término psiquis. Bueno, la psiquis humana es el orden mental, es una definición, es el orden mental basado en el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad. Cuando se habla de psiquis, está hablando de un orden mental que tiene que ver con el intelecto, la emoción y la voluntad. Y estas tres áreas, intelecto, emoción y voluntad, son precisamente los aspectos básicos de nuestra mente. La mente también es una facultad del cerebro. No es el cerebro mismo, pero el cerebro la usa. Es una facultad que tiene, que permite al ser humano recopilar información, analizarla y extraer conclusiones. Por medio de la mente nosotros podemos analizar las cosas. Por medio del intelecto nosotros podemos comprender las cosas, analizar. Todo eso está en la mente. Podemos sacar conclusiones basado en lo que hemos analizado, podemos llegar a algo. Puede decirse entonces que la mente es responsable de la creación de pensamientos. En la mente se crean los pensamientos. También del raciocinio, utilizar el razonamiento, del entendimiento, de la memoria, la emoción y la imaginación. Todo esto está relacionado con la mente. Por medio de la mente nosotros podemos conocer, podemos entender, podemos pensar, podemos imaginar y podemos recordar por medio de la mente. Cuando hablamos de la mente es un término muy amplio en el ser humano. También a la mente pertenecen el poder intelectual, el raciocinio, la sabiduría, la inteligencia del hombre. Todo esto tiene que ver
con la mente. También la mente es la encargada del procesamiento de la información que recibimos, permitiéndonos responder y desarrollar una cierta conducta. En la mente. Todo comienza con la mente. Cualquier cosa que podamos hacer empieza en un estado mental de análisis, averiguando cosas, la mente. Por eso es que Satanás comienza sus ataques normalmente en nuestras mentes. En fin, todas las habilidades cognitivas o relacionadas con el conocimiento de una persona surgen de sus procesos mentales. Hay personas que no les gusta pensar mucho y normalmente no son conocedoras, cometen muchas imprudencias, muchos errores, porque en la mente es que está la capacidad que Dios nos ha dado para poder tomar sabias decisiones, teniendo la información correcta en ella. En cierta manera, la mente también es similar a una sala de estar o a un terreno. Ahí me sirve mucho esta ilustración de la sala y del terreno, en la cual 3 tipos de pensamientos pueden ser introducidos o sembrados. 3 tipos por 3 diferentes seres. La mente es como un terreno donde Dios puede poner pensamientos por medio de su Santo Espíritu. Jesús le dijo a Pedro: no te lo has revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay una revelación que viene al ser humano. Pero nosotros también, los seres humanos, podemos tener nuestros propios pensamientos, porque tenemos la capacidad espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y por causa de tener un espíritu, el espíritu humano, nosotros también podemos generar pensamientos propios. Pero también el maligno tiene acceso a nuestras mentes también. Recordamos cuando el Señor entonces le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Básicamente Satanás puso un pensamiento en la mente de Pedro, el cual creyó que era un análisis propio de él y le quiso sugerir algo al Señor. Quiere decir que nosotros debemos ser muy cuidadosos con cuál es el pensamiento que hay en nuestras mentes, de qué fuente proviene, porque no todo pensamiento es tuyo, ni todo pensamiento es de Dios. Vamos a ver más adelante cómo esto sucede. La Biblia enseña también que la mente del hombre es un campo de batalla. Eso habla la Biblia. No solamente a nivel de raciocinio y a nivel de conocimiento, del intelecto, pero dice: hay un campo de batalla en la mente de cada ser humano. En ella, Satanás y los espíritus malignos luchan contra la verdad en la mente del hombre. Hay una lucha tenaz, fuerte, por la verdad, donde los espíritus malignos tratan de robarnos el conocimiento de la verdad para implantar dudas, engaños, mentiras y otras cosas. Los espíritus malignos atacan nuestras mentes de una manera descarada, terrible, prácticamente sin compasión, como ellos lo hacen. Están afectándola, o más bien infectando nuestras mentes con pensamientos incontrolados. Pensamientos que llegan a las personas que no saben por qué están pensando eso. Son espíritus inmundos bombardeando sus mentes. También con imágenes impuras. Personas que no quisieran visualizar ciertas cosas, pero les llega a sus mentes esas imágenes y no saben qué hacer. Creen que son de ellos esas imágenes y no pueden discernir que son espíritus inmundos que los están atacando. También con recuerdos caóticos, cosas terribles que pasamos en el tiempo atrás pasado,
de nuestras vidas, algunas experiencias duras, difíciles, vienen a las mentes y se vuelven básicamente una tortura. Y son espíritus inmundos que traen esos pensamientos allí también. También por prejuicios infundados, prejuicios que tienen las personas, que ellos dicen así creo, así es y así será, pero ni siquiera saben por qué. Han sido engañados. Ahora, es muy importante que nosotros podamos reconocer que los espíritus no solo operan fuera del hombre, sino también dentro del ser humano. Y cuando yo menciono la palabra hombre, repito, es a nivel general, es a nivel de ser humano, humanidad, hombre y mujer en género, pero los espíritus pueden penetrar, actuar, influir dentro de las mentes de los seres humanos. Dice en Efesios 2:2, se nos dice que los espíritus malignos operan en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, dando a entender que los espíritus poseen una capacidad de comunicación que el hombre no tiene. Ningún ser humano puede penetrar en la mente de otro ser humano, por más que lo quieran intentar. Hay aún doctrinas extrañas por allí que tratan de influenciar la mente de alguien. Ellos supuestamente haciendo ciertas cosas, eso es puro cuento, engaño y mentiras. El ser humano no puede, pero los espíritus inmundos sí lo pueden hacer. Los espíritus inmundos pueden entrar y hacer que sea obedecido algo, una insinuación que ellos dan. Repito, ninguna persona lo puede hacer, pero los espíritus malignos sí lo pueden hacer y lo hacen. Y debido a que el intelecto, como hemos visto, la parte emocional o emotiva y la voluntad están íntimamente relacionadas, intelecto, emoción y voluntad están íntimamente relacionadas. Los espíritus malignos primero trabajan el intelecto, luego llegan a la parte emotiva y lo que están buscando es tratando de influir en la voluntad del ser humano. Primero el intelecto, luego quieren que se involucre la emoción del ser humano, pero ellos lo que buscan es dominar la voluntad del ser humano para que hagan lo que ellos quieren que sea hecho. Podemos decir entonces que la voluntad del hombre es una fortaleza que los espíritus malignos intentan atacar y capturar. Es la voluntad del hombre lo que los espíritus inmundos quieren tener, de atrapar a las personas para tenerlos ahora a la voluntad de ellos. Y la mente es el campo donde se lleva a cabo esas batallas, es en la mente. Es importante que la Biblia nos habla tanto de esta estrategia para uno ganar las batallas que se llevan a cabo en las mentes de los seres humanos. Es impresionante. La Biblia enseña que el príncipe de las tinieblas, Satanás, puede sembrar pensamientos en el ser humano. Puede sembrarlo y también puede quitar las palabras que el hombre debiera recordar. El espíritu inmundo puede venir, siembra algo o puede quitar algo. Vemos lo que dice el Señor en Juan 13:2. Dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le traicionara. Satanás había entrado ya en el corazón de Judas y había puesto el pensamiento para que traicione a Cristo. También Lucas 8:12 dice, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Cuando está dando la parábola del sembrador. Aquel ya
semilla que cayó en el camino, dice, viene el diablo y le lleva la palabra a los que no la entienden. Satanás puede robar la palabra también. Y estos dos versículos revelan la doble operación que los espíritus malignos llevan a cabo en la mente del hombre. Poner algo y tratar de quitar algo de la mente del hombre. Otros ejemplos que menciona la Biblia son cuando Satanás incitó al rey David a hacer un censo. Está en Primera de Crónicas 21. Dice la Biblia que Satanás incitó a David y eso trajo muchos problemas al pueblo de Israel. También Satanás usó a Pedro para tratar de disuadir al Señor, para que el Señor no fuera a la cruz y que no muriera y que no fuera él sacrificado y que no cumpliera su misión como él había dicho que la iba a cumplir. Trató de disuadirlo, por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Pudo discernir de dónde venía ese pensamiento. Y también dice la Biblia que Satanás puso en el corazón de Ananías y Zafira que mintieran con respecto al precio de la heredad, y ellos mintieron entonces a Dios al mentir al Espíritu Santo en Hechos 5, los versos 1 al 11. Le costó la vida a Ananías y a Zafira. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro le decía, ¿por qué Satanás puso en tu corazón eso? También pudo discernir la obra de Satanás en esas personas. Y sabes, hay una preocupación en la Biblia, que vamos a ver un versículo del apóstol Pablo con los creyentes. Porque Satanás es tan astuto que cualquier creyente ingenuo que esté muy confiado en que está bien, se descuida y Satanás puede venir y lo engaña también. Dice Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Así como Satanás engañó a Eva astutamente, así también podría engañar a cualquier otra persona si no está alerta en su mente. Entonces vamos a ver rápidamente, a analizar cómo el maligno usa sus tácticas de engaño. Es importante que podamos reconocer las tácticas de engaño del maligno. Y primero vamos a definir los términos. ¿Qué significa engañar? Engañar significa inducir a otro a creer como cierto lo que es falso. Eso es engañar. Alguien cree que eso es verdad cuando realmente es mentira, pero está engañada la persona. Y también dar a la mentira apariencia de verdad. Eso es engañar. Puedes creer que es verdad porque luce verdad, pero no es verdad. Si profundizas te darás cuenta que hay un error, hay un engaño, hay algo allí que no es de Dios. Como es el engañador, Satanás siempre procura inducir a error a la humanidad. Siempre. Él es el engañador que está tratando de confundir las mentes de los seres humanos. Pero él también busca seducir a los líderes del Señor para que cometan actos de desobediencia contra Dios. Trata de seducir a los líderes. Hay muchas maneras que él utiliza, por lo cual los líderes debemos estar siempre muy alertas contra toda artimaña del maligno. ¿Cuál es la meta de Satanás al seducir a los líderes para que sean desobedientes a lo que Dios manda? ¿O cuál es la meta de Satanás al tratar de llevar a la humanidad en confusión, en engaño, en error? Bueno, su meta es doble. Es deshonrar a Dios y perjudicar al pueblo de Dios. Satanás procura esto en cada una de sus acciones. Que el ser humano deshonre a Dios con lo que haga, producto de sus insinuaciones, y también que el pueblo de Dios sea perjudicado.
Nos damos cuenta en las historias bíblicas que cuando un líder ha sido engañado, el pueblo ha sufrido pérdidas a veces muy grandes. Veamos, por ejemplo, en el jardín del Edén, que mostró Satanás una de sus principales artimañas. ¿Cuál será? El tratar de impedir que veamos la bondad de Dios. Escuche bien, es una de sus principales artimañas tratar de impedir que nosotros veamos la bondad de Dios, que podamos declarar que Dios es bueno. Veamos algo de la historia. En Génesis 2, los versículos 7 al 9 y también los versículos 16 al 17, dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, escuche bien, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Le puso un gran banquete el Señor a la criatura que había hecho, a Adán. Y dice, también Dios puso el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí tiene prácticamente todo a su disposición, pero hay una prohibición. Vemos que Dios le ha dicho a Adán que podía comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Satanás, el gran engañador, con astucia se acercó a Eva y le dijo lo siguiente. Escuche la manera como Satanás le habla a Eva. Con que Dios os ha dicho, es como, no puedo creer que Él les haya dicho eso. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No dijo eso Dios. Pero la manera inmediatamente es tratar de provocar un disgusto, una inconformidad en el ser humano con respecto a lo que Dios ha dicho. Es la manera donde Satanás astutamente quiere penetrar la mente de los seres humanos para confundirlos de una. Cuando la mujer contestó a la serpiente que Dios había dicho que si comían del árbol prohibido morirían, el maligno entonces, contradiciendo a Dios, le dijo, no moriréis. Escuche bien, una de las metas de Satanás siempre es contradecir lo que Dios ha dicho. Satanás es el padre de mentira y Dios es toda verdad. Todo lo que Satanás dice es tratando de contradecir lo que es la verdad. Y muchas personas caen en sus trampas. Dios ha dicho, morirás. Satanás dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Aquí está él tratando de incentivar en la persona un sentir de grandeza, de importancia que Dios no le ha dado, precisamente lo que provocó a Satanás la caída del cielo, tratar de ser como Dios. Y asimismo viene a Eva a tentarla, pero le dice, sino que sabe Dios. Es como que Satanás sabe algo que le ocultaron a Eva, como que Dios no fue totalmente claro con ella, y así hace el maligno tratando de confundir a las personas. Mucho cuidado. Dice, sabe que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó?
Entonces la mujer comió y le dio a su esposo, y el esposo también comió. Ambos desobedecieron. Y cuando Dios preguntó a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? ¿Cuál fue su respuesta? Ella dijo: la serpiente me engañó y comí. Se dio cuenta ya muy tarde que Satanás estaba allí para engañarla. Y luego supo que la serpiente la engañó. Y ¿sabes algo? Así como hizo con Eva en el huerto del Edén, Satanás intenta hacer que tú y yo no comamos de todos los árboles que Dios ha provisto. Escucha bien este pensamiento. Él trata de que tú y yo no veamos las bendiciones que tenemos, sino Él quiere que nos enfoquemos en el árbol que Dios ha prohibido. Allí viene su insinuación, que te enfoques en lo prohibido. Satanás quiere que usted se queje de lo que no tiene, que te quejes y que al mismo tiempo pierdas de vista todo lo que Dios te ha dado. Esa es una de sus metas, que no veas la bondad de Dios, más bien que haya un sentir de inconformidad que provoca una queja delante de Dios. Y te olvidas de todo lo que está a tu disposición, que es por gracia que ha venido a ti. La Biblia dice: toda buena dádiva proviene del Padre de las luces. Dios te da todo lo bueno. Pero el enemigo quiere que te enfoques en algo que tú no tienes y te quiere provocar a que desees eso que no tienes. Que vamos a ver más adelante cómo lo hace. Pero ¿qué nos enseña Dios entonces para poder nosotros contrarrestar esa artimaña? Porque la Biblia nos da la respuesta. Satanás quiere que nos enfoquemos en lo que no tenemos y que perdamos de vista todo lo que sí tenemos. ¿Y qué Dios nos dice entonces? Que con el contentamiento podremos vencer esas artimañas del maligno. Con el contentamiento. Si te contentas con lo que tienes, nunca habrá una queja para Dios que salga de tu boca. Así lo dice Hebreos, capítulo 13, los versículos 5 y 6. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, no con lo que va a venir mañana, con lo que tenéis en este momento, ahora mismo. Ponte a pensar si estás contento con tu vida, ¿cómo está? Con lo que tienes. Pero el enemigo te ha puesto a mirar muchas cosas que no tienes y que otros tienen para provocarte a envidias y otros males. Pero ¿estás contento con todo lo que tienes? Sin ver de qué año fue que lo hicieron o la condición en que está. ¿Estás contento en tu corazón? Tú no lo creaste, no lo fabricaste y lo tienes. Dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Uno está contento con lo que tiene porque sabe, cree esa palabra que Dios dijo: no te voy a dejar, no te voy a desamparar. El contentamiento, de manera, dice la Biblia, que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es mi ayudador. Entonces Dios quiere que nosotros le alabemos y le demos gracias por todas las cosas que Él nos ha dado y por todas las cosas que Él ha hecho en favor de nosotros. Que le demos gracias, que seamos agradecidos, que nosotros, como dice la palabra, seamos agradecidos en todo tiempo y por todo a Dios. Eso espera el Señor. Ahora vamos a ver las etapas de la caída en las trampas del maligno. Interesante, porque hay ciertas etapas que llevan a las personas como corderito al matadero y no se da cuenta. Ahí va 1, 2, 3, 4 etapas. Hay 4 etapas que el maligno utiliza para hacer que las personas caigan en sus trampas. La primera es el deseo,
La segunda es el engaño. La tercera es la desobediencia. Y la cuarta, la consecuencia de todos, es la muerte. 4 etapas. Comienza con el deseo. Luego que ya tienes el deseo, viene el engaño. Después que has sido engañado, engañada, ahora vas a desobedecer. Y después que desobedeces, ahora viene el castigo. Veamos la primera, el deseo. La primera etapa comienza con el deseo. Un término común que nosotros a menudo asociamos con la palabra deseo es pasión. Cuando una persona habla de deseo, también habla de la palabra pasión. Se apasiona, tiene pasión por algo. Tiene deseo, a veces incontrolado por algo. Y la pasión no necesariamente es una palabra mala. Ni tener deseos es necesariamente negativo. No. No necesariamente es malo, no necesariamente es negativo. El deseo legítimo, el deseo, cuando es legítimo, nos motiva y nos provee una manera de obtener deleite. Cuando una persona puede satisfacer un deseo, hay un deleite, hay una satisfacción allí, hay algo maravilloso que se siente esa persona. Entonces está bueno, si es legítimamente que lo has hecho. Sin embargo, cuando el deseo o la pasión se manifiestan por medios ilegítimos que violan la palabra de Dios, se convierten entonces en tentación. Cuando ese deseo, esa pasión, tú la quieres tener, resolver, satisfacer, pero de una manera que Dios dice así no es, ya ahí está la tentación. Y la tentación da lugar al pecado. Es así. Primero comienza con el deseo, la pasión. Si lo haces correctamente, está bien. La Biblia dice, por ejemplo, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Qué bueno, Dios lo hizo. Es un estado honroso. Dios lo creó, lo formó. Por eso la humanidad se puede seguir multiplicando y sosteniendo en la tierra, porque fue idea de Dios. Pero Él dice también, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay un castigo para aquellos que llevan a cabo esa relación sexual de manera ilegítima. Caen en el pecado. Entonces es importante enfatizar que el deseo en sí no es pecado. El deseo, como te llegó un deseo de algo, no quiere decir que es pecado necesariamente. El pecado es la acción ilegítima que ese deseo produce. Eso sí es pecado. Por ejemplo, el deseo de comida es bueno, ¿verdad? Si no te diera deseo de comer, quizás ya no estuvieras en la tierra. Personas que pierden el apetito y duran tiempo sin comer, no duran mucho. Es bueno, pero la Biblia dice, la glotonería es pecado. El comer sin control, sin necesidad, ya estás pecando, estás haciendo daño a tu cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. Otro ejemplo, el deseo de dormir es bueno, sí, pero la pereza es un pecado. Entonces el pecado viene a ser complacer un deseo, pero no de la manera correcta, o abusar de ese deseo, que no es lo que Dios quiere. Así sucesivamente. Hay muchos ejemplos que podemos ver. Entonces, ¿qué busca Satanás? Lo que Satanás busca es aprovecharse de un deseo genuino que Dios te ha dado y corromperlo en algo ilegítimo. Quiere aprovecharse de algo que Dios ha dispuesto para que tú lo utilices, lo satisfagas de la manera incorrecta. Eso procura Satanás. El maligno sabe que el deseo no puede evitarse, no puede ignorarse. Está el deseo allí. ¿Por qué? Porque Dios es que ha implantado en nosotros el que deseemos ciertas cosas que Él ha dispuesto.
Dios plantó en el jardín del Edén, dice, todo árbol delicioso a la vista era agradable, provocó el deseo de comer eso que Dios hizo. Dios es que lo ha hecho, pero Satanás quiere entonces otra vez llevar el deseo para que hagas lo que no debías hacer. Entonces, lo que Satanás hace es sugiere maneras de que tú puedas satisfacer ese deseo, y esas maneras son ofensivas ante Dios. Él da sugerencias con que Dios ha dicho que no lo hagas así, con que Dios no quiere que tú vayas a ese lugar. Él da sugerencias tratando de que tú ofendas a Dios. Básicamente, entonces, el maligno quiere que el deseo se adueñe de ti. El deseo te domina. Hay personas que están dominadas por cosas que le pusieron a creer que la necesitaban y que si no salen pronto otro se la va a llevar y se desesperan. Eso quiere el maligno, que el deseo se adueñe de ti antes de que tú te adueñes del deseo. Pero veamos lo que dice la palabra que Dios le dijo a Caín, allá en el libro de Génesis, cuando su semblante, dice, decayó por causa de que Dios no recibió su ofrenda con agrado, pero sí recibió la de Abel. Dios le dijo algo a Caín, le dijo, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, le dijo, el pecado está a la puerta. Pero mire lo que le dijo, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Da a entender entonces que Caín tenía la opción de parte de Dios de vencer el deseo que le llegó en su mente, cuyo resultado fue luego que mató a su hermano Abel. Pero aunque el pecado estaba insistiendo en la mente de Caín, Dios le dijo, tú te vas a enseñorear de ese pecado. Tú tienes la capacidad. No hay tal cosa que Dios hizo a Caín para que pecara y matara a Abel. Dios había dicho, tú te podrás enseñorear de él también. Entonces, hemos visto primera etapa, el deseo. Segunda etapa de la caída que provoca Satanás en las trampas, el engaño. El maligno engaña de manera similar a un pescador que quiere atrapar un pez. Igual. Si el pescador pusiera, digamos, solo un anzuelo sin carnada en el agua, tendría que esperar mucho tiempo antes de que algo por ahí pique el anzuelo, si no tiene carnada. O aún más, puede suceder que ningún pez muerda el anzuelo. Ningún pez quiere un anzuelo vacío. Entonces los pescadores no hacen eso. ¿Qué hacen ellos? El pescador lo que hace es poner una lombriz en el anzuelo para engañar al pez, haciéndole entonces creer al pez que él va a comer algo que le va a gustar. Allí está la trampa. Y el pez no ve el anzuelo, lo que ves es la lombriz. Una lombriz. El pescador quiere atrapar al pez y le pone algo que el pez puede creer que es bueno y al final es malo. Del mismo modo, Satanás nunca nos lanza un anzuelo sin carnada. Nunca. Satanás pone trampas que parecen buenas y deliciosas, pero que realmente son venenosas. Son trampas. Y tú supuestamente lo vas a disfrutar, pero luego lo vas a lamentar, porque caíste en sus trampas. Él también sabe que todo aquello que controla nuestra mente, escuche bien, porque hay un movimiento por doquier
de tratar de controlar las mentes de los seres humanos. Si no, o si quieres saber más, pregúntale a alguien que haya estudiado mercadotecnia. Pregúntale a alguien que sepa lo que es técnicas de venta, de ventas compulsivas. Pregúntele, ¿qué le enseñan? Porque tratan de controlar la mente. Y si logra controlar la mente de alguien, ya tiene las acciones controladas de esa persona. Eso hace Satanás. Lo primero que Satanás hace es impactar nuestra atención. Un impacto. Tú no lo esperabas, pero llegó. Impactar nuestra atención con algo inesperado, con algo que al principio parece inofensivo. No es nada, te dice. Nadie se va a dar cuenta, te dice. Otros lo hacen también, te dice. Hay muchas maneras que trata de decirte, eso es normal. Pero si tú lo aceptas, estás listo ya para dejarte atrapar y Él te va a llevar al próximo nivel. Te va llevando encadenado ahora, porque ya te dejaste atrapar. Así hace el maligno. Así es que mucho cuidado con lo que parece inofensivo, bueno. Si el Espíritu Santo no te lo confirma, si la palabra de Dios no lo aclara que así es, mucho cuidado. Puedes caer en trampas. Podría ser una película que no debiste mirar, pero la miraste. Podría ser también una conversación que no debiste tener con esa persona, pero la tuviste. Podría ser una relación que no tenías que buscar a esa persona, pero fuiste a buscarla, porque te parecía que no era nada malo. Y normalmente, después que Satanás logró engañar a alguien, ya comienza ahora el tormento. Comienza a atormentar su víctima y la esclaviza más y más cada vez. Es terrible esto. Y hay personas que están atadas, esclavizadas, con tantas clases de cadenas en sus vidas, porque no han sabido primero discernir la verdad correcta para poder bloquear y rechazar toda mentira, y también no conocen las estrategias del maligno. La Biblia nos advierte a nosotros, no deis lugar al diablo. No lo hagas, dice Efesios 4:27. No le des lugar, porque Satanás es muy astuto y te puede atrapar cuando menos espera. Veamos el tercer punto de lo que es la caída. ¿Cuál es? La desobediencia. El deseo conduce al engaño, el cual luego lleva a la desobediencia. Santiago 1, verso 15, la primera parte dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, esa palabra concebir tiene que ver con el deseo, llega a la mente la insinuación del maligno y la persona se pone, ¿será verdad? ¿Será que puedo hacerlo? Si le diste cabida, entonces dice, va a concebir. Y después que ha concebido, da a luz el pecado. Ya lo vas a hacer, ya te tiene dominado. Y luego dice, no me di cuenta. ¿No te diste cuenta? El Espíritu Santo es fiel y te estaba advirtiendo desde el primer momento que cuidado, y fuiste tranquilo como que nada pasó. Si una persona no tiene control de sus deseos al momento de tomar decisiones, escuche bien, si las decisiones tú las tomas porque te gusta, porque es tu deseo, o porque, como dicen hoy en día, te lo mereces, puedes terminar entonces dejándote dominar por las insinuaciones del maligno y podrás estar entonces haciendo cosas que ofenden a Dios. Si tomas decisiones porque te gusta, porque lo deseas y no porque la palabra te dice que está bien, entonces puedes estar haciendo las cosas incorrectas.
¿Y qué pasa cuando la persona desobedece? ¿Cuál es el próximo paso? La muerte. Como dice el mismo versículo, Santiago 1:15, la segunda parte dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué significará que da a luz la muerte? El pecado produce muerte, rompe nuestra relación, nuestra comunión con Dios, nos impide dar gloria a Dios en todo lo que hacemos, trae muerte. La palabra muerte significa separación. Dios le dijo a Adán, ciertamente el día que de él comieres morirás. Tú dirás, no murió, siguió vivo, vivió muchos años, cientos de años. No, murió ese día. Pero ¿cómo murió? Murió espiritualmente. Fue separado de la comunión con Dios. Produjo la muerte espiritual. La palabra muerte significa separación. Cuando un ser humano muere, lo que hizo fue que se separó el espíritu, el alma y el cuerpo. Se separaron. Está la muerte allí. La Biblia dice que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Está supuestamente viviendo, pero delante de Dios está muerto. Está pecando. El pecado mata la comunión con Dios. El pecado también provoca la muerte de nuestras relaciones. Hay personas que se dividen, que pelean, que no pueden seguir juntos por causa de algún pecado. También carreras. Personas que tenían un gran porvenir en algo, pero cayeron en la trampa, perdieron todo. También familias enteras se han destrozado por causa de algún pecado. Así es que el diablo se acerca a nosotros, como dice la Biblia, vestido como un ángel de luz. Oh, sí, si te descuidas te va a engañar. Él quiere robarnos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es su objetivo. Jesús dijo que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, pero se viste como ángel de luz, tratando de engañar a los incautos, a los ingenuos, a aquellos que viven la vida de manera totalmente descuidada. Y una vez que Satanás logra su cometido de engañar a alguien, entonces se manifiesta realmente como Él es. Ahora lo vas a conocer. Vas a saber lo malo, malo, malo que es, donde no hay nada bueno en Él. Mucho cuidado, hermanos. Quiero entrar en otro punto, porque la Biblia habla que algo sucede en nuestras mentes y habla de fortalezas mentales. Y quisiera incluir ese tema también, lo que son las fortalezas mentales. Una fortaleza, como vemos aquí este gráfico, es un lugar seguro. Veamos lo que dice la Biblia. Hay una definición que voy a compartir. Segunda de Corintios 10, los versículos 3 y 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Dios nos ha dado armas poderosísimas para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza describe un espacio o lugar fortificado que está acondicionado para servir como defensa y soportar ataques o invasiones. Es un lugar fuerte para que los que están refugiados allí queden a salvo contra cualquier tipo de ataques. Ahora, ¿qué clase de fortalezas es que dice la Biblia que debemos derribar? Las de Satanás. ¿Dónde están? En la mente. Dice, todos los razonamientos que se levantan en contra del conocimiento de Dios son fortalezas del enemigo. Todos.
No importa cómo le llames, es una fortaleza del enemigo que se debe derribar. Dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos que derribar argumentos y tenemos que llevar cautivos pensamientos. ¿Qué significa la palabra argumentos? Bueno, la palabra argumentos, vamos a analizar un poquito esta palabra. En el griego es logismos. También es traducida como razonamientos en Romanos 2:15. La misma palabra, logismos, argumentos, razonamientos. Esa misma palabra, logismos, también puede significar conocimiento, pensamiento, imaginación. Tenemos 5 palabras. Todas estas palabras, argumentos, razonamientos, conocimiento, imaginación y pensamiento, todas ellas están relacionadas con la mente. Cuando hablamos de derribar esas fortalezas, esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, llamémosle argumento. Alguien está argumentando algo, está trayendo un razonamiento que parece lógico, te viene con un conocimiento extraño, se imagina lo que puede ser más allá, o dice, oh, es que estoy pensando lo correcto. Mentiras. Mucho cuidado con esto. El apóstol primero nos habla a nosotros de que hay una batalla, luego nos dice dónde está esa batalla, en qué lugar, y también nos dice cuál es el objetivo de esa batalla. Y nosotros debemos conocer que debemos batallar. Nos muestra que el enemigo puede edificar fortalezas en la mente y puede depositar en ella muchos pensamientos rebeldes. El enemigo puede edificar fortalezas en las mentes de los seres humanos. También nos enseña que dichas fortalezas deben ser derribadas. Cada pensamiento debe ser llevado cautivo a una total obediencia a Cristo. Cada pensamiento. Es tremendo esto. Hay una fortaleza que es quizás de las principales que el enemigo usa. Una de las principales fortalezas que Satanás construye en las mentes de las personas se puede definir con la palabra prejuicio. Y prejuicio significa, según el diccionario, tener un pensamiento determinado antes de usted conocer los hechos. Ese es un prejuicio. Tú no sabes lo que dice la Biblia, pero luego te dice, oh, yo sé lo que ahí dice. Mentiras. Y hay personas que dicen, oh, este se ha leído la Biblia entera. ¿En serio? No ha leído ni un capítulo, pero está engañando a otros como que ya la leyó. Y dice que cree ya que sabe todo lo que hay allí. Tiene prejuicio. El diccionario también define prejuicio de esta manera: acción y efecto de prejuzgar. También opinión previa y tenaz, terquedad allí, por lo general desfavorable acerca de algo que se conoce mal. Así lo define el diccionario. El prejuicio. Satanás pone prejuicios en las mentes de las personas y estos prejuicios se vuelven fortalezas. Los prejuicios son fortalezas en las mentes que no les dejan recibir la verdad del evangelio de la gloria de Cristo. Son prejuicios para evitar esto. Son evidentes en 2 clases de personas o de actividades que desarrollan. Una de ellas, aquellos que participan en religiones falsas o en cultos extraños.
Están prejuiciados. Ellos creen que es verdad lo que están haciendo. Pero también hay otros que han pasado por altos centros de estudios y han sido indoctrinados allí. Es terrible porque ellos creen que saben y no saben. Fueron indoctrinados. A ellos, un creyente puede citarles la verdad de la Biblia, pero no escuchan. Ellos creen que saben lo que debe ser. Ellos creen que tienen la razón. Sus mentes están totalmente preprogramadas. Personas que tienen respuestas específicas para contestar, como que le dicen, si alguien te pregunta esto, les responde de esta manera. Lo estás prejuiciando, programando de cómo debe hablarle, y eso representa fortalezas en las mentes de los incrédulos que no les deja llegar a ellos la luz del evangelio de Cristo para que sean hechos libres. Dice 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando la mente es vencida por Satanás, hay consecuencias. El corazón se endurece. Y ya luego no quiere oír, no quiere entender, cierra sus ojos para no ver. Los hombres se ocupan de los deseos de la carne y de los pensamientos, dice la palabra, y son por naturaleza hijos de ira. Efesios 2:3 dice así. Son además enemigos en sus mentes, dice Colosenses 1:21, porque el entretener pensamientos carnales trae enemistad contra Dios, como dice Romanos 8, los versículos del 5 al 8, dice así, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Ahí está, cada uno debe saber de dónde es. ¿Eres de la carne o del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice más, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y dice más, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne están pensando en cosas de la carne porque Satanás le está poniendo allí pensamientos que los llevan a cometer pecados. Es por esto que nosotros debemos seguir el consejo bíblico. ¿Qué dice la Biblia? No nos dejemos engañar más. La verdad está en la Biblia. Leámosla, aprendámosla, procuremos conocerla y obedezcamos el consejo que nos da la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos de ellos, Filipenses 4, los versículos 6 al 8, nos dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias, sin afán, pero hablando con Dios en confianza y agradeciéndole. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú te dispones a hacer lo que la Biblia dice, viene una paz a tu vida. Una paz que solo Dios la puede dar y tus pensamientos ahora son para Cristo. Por eso dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, dice, en esto piensa. Piensa en lo bueno. Entrena tu mente a pensar solo lo bueno, lo que es de buen nombre, lo que es de virtud, lo que es correcto delante de Dios.
tienes que comenzar a entrenarte, a aplicar la palabra a tu vida. Si es que no olvidemos esto. Satanás y sus tropas del mal siempre procuran engañarnos, poniendo en nuestras mentes pensamientos engañosos. Eso tratan siempre, sugiriendo cosas, a ver si tú le escuchas y le obedeces. Mucho cuidado. Recordemos que Satanás no atacó primero el corazón de Eva. Quiero hablarle a aquellos que por considerarse demasiado fuertes en el Señor podrían caer en trampas del maligno. Recuerde bien, Satanás se le acercó a Eva y a Eva no le faltaba nada. Todo lo tenía. Ni siquiera había pecado en la tierra. Y sin embargo el diablo fue a ver si conseguía algo de ella. Pero él no atacó su corazón, sino su mente. Con que Dios ha dicho, comienza a razonar, comienza a pensar algo, a la mente le ataca. Dice, la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice Pablo en 2 Corintios 11:3. Con su astucia, es astuta la serpiente. El corazón de Eva no tenía pecado, pero ella aceptó en su mente el pensamiento sugerido por Satanás. Ya, eso fue otra cosa. Fue engañada por la astucia del enemigo hasta el punto de que su mente no pudo razonar y cayó en la trampa. El enemigo lleva a las personas que los bloquea y ya se vuelven como títeres y le obedecen. Es terrible esto. De la misma manera, los espíritus inmundos primero atacan nuestras mentes, no nuestro corazón. Primero viene a la mente. Ellos buscan que nuestra fe sea corrompida de alguna manera. Satanás es el engañador. Cada creyente debe saber que puede tener una comunión muy íntima con Dios y al mismo tiempo en la mente, sin darse cuenta, y si se descuida, puede recibir sugerencias de Satanás. Personas a veces están orando y viene el pensamiento, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque personas pueden estar muy bien con Dios y si se descuidan, entonces el diablo viene y les pone pensamientos, lo cual, si las acepta, esas insinuaciones de Satanás, puede provocar entonces errores en su conducta. Ahora hace lo que no debía hacer. En sus palabras comienza a decir cosas que no debía decir, o aún en sus puntos de vista, ahora cambió su manera de ser. Todo porque puso atención a un pensamiento del enemigo y no pudo discernir que ese pensamiento no era de Dios. Así es que es necesario que atendamos al consejo del apóstol Pablo. Dice él, así que el que esté firme, mire que no caiga. No te olvides. En el Edén, donde nadie se imaginaba que Satanás iba a tener éxito, tuvo éxito. Logró engañar a alguien que estaba en comunión con Dios y que no le faltaba nada y lo logró engañar. Pablo dice, el que esté firme, el que cree estar firme, mire, tenga cuidado, esté alerta, que no caiga, porque Satanás es demasiado astuto. ¿Qué debemos entonces hacer nosotros? Debemos determinar de una vez y por todas no fallarle a Dios. Es una decisión que debemos tener en nuestros corazones. No le voy a fallar a Dios. Seamos drásticos y exigentes con nosotros mismos. No seamos flojos como, oh, es que soy débil. No soy débil. En Cristo soy fuerte, debemos decirlo. Todo lo puedo en Cristo y nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero debe haber una determinación de no dejarnos engañar. Y para eso debemos decir, Dios, no te quiero fallar y no te voy a fallar. Ayúdame, Dios.
El Espíritu Santo es el ayudador y nos va a ayudar siempre. Aleluya. Tenemos que apropiarnos de lo que dice la palabra de Dios. Nos dice en algunos lugares, Proverbios 4:25 dice, tus ojos miren lo recto. Tengo algunos versículos que vamos a ver, que todos tienen que ver con los ojos. Jesús dijo, los ojos son la lámpara del cuerpo. Cuidado con lo que ven tus ojos. Tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, a lo correcto, a lo bueno. Dice Job 31:1, hice pacto con mis ojos. Hay que hacer pacto con sus ojos. Él decía, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Cómo puede permitir que llegue la lascivia a su corazón? Desear a alguien que no le corresponde. Hice pacto con mis ojos, no lo voy a hacer. Si otros lo hacen, que lo hagan ellos. Yo no lo voy a hacer, voy a desviar mi mirada. Veo las nubes, el árbol, lo que fuera. No voy a mirar. Hay que hacer esa decisión. Job 31:7 también dijo, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos. Porque muchas personas, por medio de lo que se les presenta, lo ven y van atrapados. También dice el Salmo 101, los versos 2 y 3. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En tu casa, en tu habitación, a cualquier hora del día, proponte ser íntegro delante de Dios. Dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Discierne todo lo que está delante de ti. Discierne, pero no con un discernimiento humano, sino Espíritu Santo, dirígeme. Háblame, muéstrame, Señor, guíame por tu palabra. Enséñame, Dios, no quiero fallarte. Dice, ninguna cosa pondré injusta delante de mis ojos. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Tomar decisiones. Si hay compañías que te están llevando a lo malo, toma decisiones y apártate de esas personas. Y voy a terminar con un último punto. No nos rindamos ante los ataques del infierno. No te rindas. Te darás cuenta que si resistes, podrás más que el diablo. Si resistes, el enemigo nunca te podrá engañar. Si resistes, conocerás la fidelidad de Dios, que te ha dado un poder que las tinieblas no pueden contigo. Jesús ya fue crucificado y obtuvo la victoria. Satanás no puede tocarnos cuando tú y yo estamos en Cristo. No puede. Eso dice la palabra. Dice 1 de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. No puede tocarte. Sin embargo, para triunfar, también nosotros, toda persona debe pasar por un proceso de madurez, el cual tiene que ver con la voluntad. Una persona va madurando y tiene que ver con la voluntad de esa persona, lo que va a definir si es madura o no. La victoria en la guerra espiritual realmente implica permitir que Jesucristo haga su voluntad en nosotros. Cuando nosotros logramos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas, estamos en victoria. Nadie puede decir, hermano, estoy en victoria. Te estás engañando a ti mismo, a menos que tú estés haciendo la voluntad de Dios. Porque es la manera en que podemos vencer en la lucha espiritual. Por eso la Biblia nos amonesta en varios lugares. Efesios 5, los versículos 15 al 17 dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Dice, porque los días son malos. Y luego viene el consejo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No dice de cuál sea el deseo que te pusieron en la televisión para que compres algo. No, ¿qué quiere Dios?
entendido. Esa es la gran diferencia entre la victoria y la derrota, repito. Porque solo cuando la voluntad de Dios dirige nuestras vidas, entonces contamos con el poder de Dios para hacer lo que Él quiera que hagamos. Entonces el cielo completo viene a nuestro respaldo cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los de otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es una exigencia del apóstol Pablo a la iglesia. Dice, no anden más así, sino más bien dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es también agradable y perfecta, dice en Romanos 12:2. Eso quiere el Señor, que vivamos comprobando la voluntad de Dios. Si Dios quiere, no solamente decir, oh, si Dios quiere, es busca la voluntad de Dios, que Él te la va a revelar. Sea el Señor entonces ayudándonos a todos a vivir esas vidas firmes en su palabra, firmes en el llamamiento que nos ha dado, firmes en el camino que Él ha puesto por delante nuestro. Y termino con esto, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, que sea el Señor que nos ayude siempre a todos a permanecer firmes y a vencer en cada batalla de la mente. No permitas de hoy en adelante que el enemigo vuelva a jugar contigo. No lo permitas, porque Dios te da las herramientas para que derrotes al diablo cada vez que se acerque con una insinuación extraña a tu vida. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar, a pedirle a Dios que por su gracia y misericordia nos equipe cada día más y su Santo Espíritu nos dé a nosotros esa capacidad de vivir en victoria.